curioso, pues un señor que es hijo de una familia conservadora. Me crié en este barrio, precisamente, y en esta taberna. Yo venía aquí a jugar con los hijos del tabernero. Hice bachiller superior, estudié magisterio, trabajé como maestro en muchos pueblos de Córdoba y de la provincia de Granada. Me licencié en Historia en Barcelona, en Moderna y Contemporánea, pero desde el año 67 ya tenía yo actividades políticas, primeramente con un grupo de tipo anarquista, el CRAS, pero en mi familia política pues había miembros del Partido Comunista, mi cuñada y su compañero, entonces. Y bueno, pues empecé por participar en debates, porque me invitaban a guardar material del partido, y en el año 72, pues, si ya estaba trabajando con ellos, pues darme el carnet, ¿no? Vamos. Pues, pero vamos a ver, esa pregunta la podían responder miles de camaradas del Partido Comunista de Andalucía, porque cuando cogemos un mapa en Andalucía del desarrollo del anarquismo, en la época anterior a la República y en la República, y después cogemos el mapa del Partido Comunista de Andalucía, del desarrollo, lo ponemos y coincide. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista, en cierta medida, fue el heredero, sobre todo en el campo y en determinadas zonas medio industriales. ¿Por qué yo estaba militando en este tipo de comunas? Lo que pasa es que era demasiado debate, demasiada discusión. Y claro, la primera acción que se hizo en ese colectivo fue lanzar un panfleto que, por cierto, yo redacté y una compañera lo tiró, una compañera maestra, delante de sus compañeras que no se dieron cuenta en la sala de profesores. Después lo repartimos. Pero claro, a mí yo estaba de acuerdo con ciertos planteamientos de tipo anarquista. Yo había estudiado a Kropotkin, a Bakunin, mi suegro, que era un anarquista además modélico, pues influyó en mí. Pero claro, yo lo que pensaba es que había falta una organización. Yo no despreciaba la política. O sea, yo no coincido con los anarquistas en que la política... Ahí es un punto que no estoy de acuerdo. Y bueno, pues la evolución fue como el Partido Comunista, es decir, donde había anarquistas, se desarrolló después el Partido Comunista de Andalucía. Y José Díaz, el gran secretario general del Partido Comunista de España, pues venía del anarquismo. Como hombre de izquierdas y siguiendo los movimientos, primera internacional, segunda internacional, tercera internacional, y siguiendo al movimiento obrero, hay una cosa que a veces no se repara, y menos en este tiempo. Las grandes internacionales obreras estudiaban, los obreros leían, debatían. Y en la época en que me toca a mí, nos encontramos en una situación en que la propia sociedad no lee. Está todo el día motivada y movida por la televisión, por lo superficial. Y vamos al caso. Cuando se plantea el famoso debate sobre Maastricht, aquellos hombres, Partido Socialista, Partido Popular, otros, la inmensa mayoría de los diputados no sabían de qué se trataba, votaban según lo que le decían. Pero en Izquierda Unida, el PC hizo su conferencia sobre Europa en enero del año 89. Tiramos 5 días debatiendo con unas tesis económicas. Luego, el estudio, cuando vimos el Tratado de Maastricht, el estudio nos decía que no podíamos aceptar aquello. Pero claro, la televisión, los otros medios de comunicación, esto es la modernidad. Bueno, pues ¿qué ha pasado? Que cuando se estudian las cosas, al final se reconoce. Lo que pasa es que han pasado 20 años y el pueblo ahora está sufriendo las consecuencias de esa inmensa estupidez que ha sido el euro. Aquí tenemos, Europa está ya que no funciona. Pero bueno, por tanto, no es mérito mío. Será el mérito, en todo caso, de quienes estudiábamos, debatíamos y estábamos en conexión con una parte del movimiento obrero, porque otra parte del movimiento obrero también se dejó llevar por
por Maastricht, ¿eh? Pues también las grandes centrales sindicales, las dos, apostaron por algo que les ahogaba. Es decir, ellas se pusieron el yugo, ¿eh? Se pusieron el yugo. Sí, bueno, ella me lo dijo de broma, porque había sido la mejor alumna, tenía 2 doctorados, y me dijo, Julio, fuiste un hijo de puta, pero muchas gracias. ¿En qué? Y yo le dije, no, es que a mí me pagaba el Estado para ser un hijo de puta. Voy a intentar explicar esto. Yo he sido un profesor que no he tenido horas. Si me he tenido que quedar con mi alumno, me quedo. Y si he tenido que ir un día de fiesta, he ido. Ahora bien, a cambio, tú, alumno, tú tienes derechos y deberes. Una de las cosas que hay que inventarle a nuestra juventud es que tiene deberes. Hemos sido muy blandos. Le hemos dado a nuestros niños todo porque que no pasen lo que yo pasé. Es un tremendo error. No los hemos educado en el combate. Y por tanto, tú, niño, tienes la obligación de estudiar. Y yo te voy a exigir. Yo estoy aquí para ayudarte. Pero tú, ¿qué ocurre con esto? Quiero llamar la atención. En el año 96, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas le encarga, en el año 94, perdón, a James Petras un estudio sobre el futuro de la juventud española. Se trae a sus equipos, se instala en Madrid y en Barcelona, y en el año 96 le entrega el trabajo al gobierno. El gobierno lo vio, no le gustó publicarlo y lo guardó en un cajón y le pagó. A mí James Petras me dio una copia y esa copia hoy está en internet. Basta que entre cualquiera en Informe Petras y lo verá. ¿Qué decía aquel informe? 2 cosas tremendas. Decía muchas cosas, pero hay 2 fundamentales. Una, estamos ante la juventud que va a vivir peor que sus padres. Y dos, pero esta juventud no está acostumbrada a luchar. Esta juventud está acostumbrada a que lo den todo hecho. Por eso insisto, a la juventud hay que decirle que tiene la obligación y el deber de estudiar, de trabajar y de luchar. Claro, este lenguaje no gusta, porque gusta más el lenguaje del coleguita, que le dice, no te preocupes. No, no puede ser. Lo intenté. Pero, vamos a ver, parece ser que yo soy una especie de ogro, ¿no? A mí me gusta mucho la diversión. A pesar, me gusta mucho el cachondeo. Ahora bien, sí, y los chistes, pero ¿qué ocurre? Que si mezclamos cachondeo y reuniones, es decir, si trabajamos bien, tendremos más tiempo para cachondeo. Yo no entiendo que se pueda mezclar un debate político con tomar un cafelito o hacerle una taberna. No lo entiendo. Y entiendo que el tiempo de los demás es muy importante. Por tanto, las reuniones deben empezar a su hora. Yo no tengo por qué robarle a mis camaradas tiempo, que es suyo. ¿Es tan difícil de entender esto? Pues eso me ha costado a mí horrores. Vamos a ver, yo creo que hay un componente subjetivo. Yo, por ejemplo, mi formación era de un niño que iba todos los domingos a esa iglesia que está ahí, del Carmen. Tenía un director espiritual, hice la primera comunión en esa otra que está allí. Y bueno, mi abuelo era muy religioso, pero yo observaba y había cosas que no me encajaban. Alguna vez le oí a mi padre, que era militar, comentarle a su padre y a mi abuelo que el régimen no era tan bueno como decían, pero claro, él lo decía a voz baja porque era militar, ¿no? Pero yo siempre lo he pescado. Y entonces uno empieza a observar la realidad. Cuando yo vivía en esta taberna, por ejemplo, yo he visto mendigos. Aquí en esta taberna venía la gente más pobre, ¿no? Claro, los vecinos míos eran gente, y no es que yo viviese, era una clase media, pero baja. En mi casa se han pasado necesidades, no hambre, pero necesidades sí. Entonces, cuando salgo y hago mi profesión, yo me voy a Montilla y me encuentro allí que hay alumnos que valen muchísimo, pero que tienen que ir a guardar marranos porque en la casa necesitan. Y observo cómo viven los trabajadores y empiezo a darme cuenta de realidad. Pero claro, en mí hay también un fondo, ¿no? Todos esos sentimientos después se sistematizan, uno lee, uno estudia, uno ve, caray, por ejemplo, el Manifiesto Comunista es un análisis de la historia, ¿no? Entonces te van entrando lo que tú ves, pero también lo que vas leyendo. Y hay un combate interior duro, porque uno tiene que cambiar. Cambiar las personas no se hace de la noche a la mañana. Es un cambio doloroso, claro. Yo siempre digo de los cambios, un cambio puede ser en la vida, ¿eh?
Ahora, cambiar cada 3 por 4 ya eso es sospechoso. Pero ese fue mi cambio. Y asumí, y a partir de ahí, pues yo creo que me parece que no voy a cambiar en otro sentido. Me moriré así, ¿no? Stringe es una persona entrañable. Él está muchas veces aquí, vamos, es amigo mío, ¿no? Porque además es un hombre muy honesto, cambió. Pero un día vino aquí a una reunión, contaré una anécdota, ¿no? Hace poco, hace 2 años, vino aquí con el Frente Cívico, que estaba, y claro, había unos compañeros que no conocía. Dice, porque claro, yo que fui facha, le decía. Y dice, sí. No, es que sí, que yo soy facha. Bueno, es que hay que jubilar a todo aquel político que admita un poder por encima del pueblo que lo ha elegido. Porque el político es una persona que se presenta ante su pueblo con un proyecto de derechas, de izquierda, para que el pueblo opte. Y él no debe admitir ninguna autoridad superior a ese pueblo, que es el que lo jubila. Lo que ocurre es que muchas veces una parte del pueblo lo sabe y traga. Yo en esto sé que no soy muy popular, pero por ejemplo, yo no entiendo cómo se puede seguir votando a ladrones. No lo entiendo, cómo en la comunidad autónoma del País Valenciano se siga de manera impenitente votando a gente que ha robado. Pero es que el otro día, por una entrevista mía, hace esto ya 15 días, los comentarios de la red, yo no entro en la red, no tengo Twitter ni nada, pero mi mujer sí, y leyó lo siguiente, dice, prefiero a uno de derechas que robe a un comunista. Claro, cuando uno oye eso, dice, bueno, pero quiero decir que a nuestro pueblo hay que decirle un par de cosas, es que aquí el político está y se tiene que hablar con su pueblo y debatir con él y obedecer a lo que diga el pueblo tras un debate. Pero el político también está para decirle a la gente, oye, que esto no es así, la verdad es esta. Largo Caballero decía, a los trabajadores hay que decirle la verdad aunque no les guste. Por ejemplo, ¿qué le puedo yo decir a una asamblea de trabajadores, mañana voy, de cualquier sindicato? Que el euro lo va a resolver. Yo tengo que decirle que el euro es un disparate. Y aunque tu sindicato lo haya apoyado, es un disparate. Y te voy a demostrar por qué, porque esto hay que demostrarlo. Se coge la pizarra, se debate, participamos. Es que es muy importante decirle a nuestro pueblo que no puede seguir votando ladrones. Es que yo no lo entiendo. Porque incluso si ya eres tan patriota de partido, pues coge y abstente, vota en blanco. Pero tú, al votar ladrones, tú eres parte también de la corrupción, pueblo mío. Tú eres cómplice de la corrupción. Bueno, pues vamos a ver. Yo es que aquí yo le diría a las organizaciones políticas, todas sin excepción, que no han sido capaces de mantener un discurso mucho tiempo. Me voy a explicar. Cuando el referéndum de la Constitución Europea, pues el Partido Comunista en Córdoba nos encargó a un conjunto del colectivo Prometeo que formásemos oradores. Y cogimos a gente que iba a dar mítines y conferencias y los formamos. Y nosotros dimos. Y al terminar aquello, le dije al secretario político, oye, que el tema de Europa no termina hoy. Hay que seguir planteándolo. Se olvidó. Es decir, como las huelgas generales. Montamos una huelga general. Todo ha sido un éxito. Muy bien. Pero ya está. No hay tesón. ¿Por qué? Porque no hay proyecto. En la lucha social es como una lucha militar. Un general, cuando inicia una ofensiva, ve si esa ofensiva tiene éxito, si ha sido un fracaso, tiene un plan B y sabe que tiene que continuar. No, aquí hacemos las cosas para que salgan en los medios de comunicación. Ese es el problema. Sí, lo que pasa es que la orgía del consumo ha llegado a nuestra conciencia. Y este es el debate. Y ahora voy a lo mismo, a hablarle a nuestro pueblo.
Mirad, la justicia dice que los seres humanos somos iguales, ¿verdad? Esto lo dice uno y nadie lo niega. ¿Estamos todos de acuerdo? Claro. Pues resulta que para que esos puedan comer hay que vivir de otra manera, no la pobreza, al contrario, se puede vivir muy bien. Vamos, yo vivo con mi pensión, ¿eh? Y como, y vivo, ¿eh? Pero lo que no puede ser es que consumáis de manera desaforada, porque eso se va cargando el planeta y otros no comen. Y claro, este discurso va a contracorriente, pero es que hay que ir contracorriente. Y esto es lo que las fuerzas políticas les da miedo. Olvidan que en la historia del movimiento obrero, cuando empiezan los partidos obreros, iban contracorriente. Voy a poner un ejemplo que le diría yo a las organizaciones políticas que un poquito de paciencia. El Partido Socialista Obrero Español se funda el 2 de mayo de 1879 en un bar que hay en Madrid que es Casa Labra. Todavía está el bar. Pues no tienen su primer diputado hasta el año 1910. Es decir, 31 años tuvo el partido de Pablo Iglesias luchando, organizándose, pero ahora queremos el rédito inmediato. Es un error. Y además, los militantes de los partidos políticos, para mí, tienen la obligación de formarse. Yo no entiendo un militante del Partido Comunista o de Izquierda Unida que no se preocupe de lo que hay en su entorno. Porque el partido es una opción y una visión que tiene sus tentáculos con los militantes. En eso ha habido una involución, ¿eh? ¿Por qué? Porque los partidos se han transformado, incluido el mío, en máquinas electorales. Y esto hay que decirlo. Pero claro, lo dicen y dicen, sí, lleva razón. Bueno, lleva razón, te aplauden en el acto y siguen con lo mismo. ¿Por qué? Porque se nos ha metido a través de la televisión, no pienses. Claro, la televisión creen la gente que la lucha política es insultar al otro, que la lucha política es hacer una crítica dura. La lucha política es mucho más dura de lo que parece y es una labor de zapa. Decía Marx que es el viejo topo, el topo que hace un agujero, va minando esa. Bueno, yo no sé cuántas charlas yo he dado sobre el TTIP y compañeros míos del Frente Cívico, muchos del Partido Comunista. Hay uno, Jorge Alcázar, que ha hecho un librito pequeño que es magnífico y cuyos fondos de la venta del libro lo ha pasado el Frente Cívico. Bueno, a las conferencias puede ir 20, 30, 40, 50, 100. Les parece muy bien lo que se dice, pero al día siguiente constatamos que la gente lo ha olvidado. Entonces la gente va allí, se le explica lo que es y dice, ahí es verdad. Y lo que hay detrás de esto es terrible. Bueno, pero no modifica sus comportamientos. ¿Por qué? Porque la gente vive en el mundo del espectáculo y los que vamos a hablar somos actores. Y claro, como somos actores, hacemos un papel que a ellos les gusta. Naturalmente en todo esto hay excepciones, porque si no, con todos los medios alternativos que hay, con todo el discurso que se ha ido haciendo, por ejemplo, cuando yo le digo a la gente, ¿saben ustedes que Izquierda Unida planteó, creo que en el año 2012, que el TTIP, si se aprueba, fuese sometido a referéndum por el pueblo español? Y que fue el PSOE y el PP los que dijeron que no. Bueno, pues eso cuando lo decimos, yo creo que la gente debía llevar a pensar. No. Una minoría. No. Porque eso dice muchas cosas. El TTIP es el broche final de la globalización. Es decir, hemos cerrado. Exactamente. Y el TISA y otros más que hay, ¿no? Pero bueno, podemos volver, pero a costa de más hambre en una parte del mundo. Es decir, el Keynes y el estado del bienestar y los momentos en que los salarios subieron y la sociedad de consumo era porque se estaba sometiendo a hambre a otra parte, ¿eh? Y esto hay que decirlo muchas veces.
que estamos viviendo a costa de. Les estamos quitando los recursos, les estamos quitando las tierras, les estamos obligando a que siembren determinado tipo de semillas, les estamos contaminando los acuíferos. Y a cambio de eso nosotros vivimos. Claro, este es un discurso, repito, muy duro. Pero si toda la gente de izquierda, en sus distintas capas, le hablase así tranquilamente y vamos a debatir, compañeros, esto había cambiado. Pero hay una razón, hombre, no se puede decir porque la gente no te vota. Sin embargo, mi experiencia, tanto como alcalde, que yo hacía lo que estoy haciendo ahora. Mirad, vecinos, yo me iba a discutir con los vecinos, ¿eh? Pues sí, pues no. Yo decía, oye, tenéis derecho a criticarme, yo también a vosotros, ¿eh? Pues claro, si los barrenderos limpian y vuestros niños ensucian, ¿qué queréis que os diga? Bueno, pues esa relación me hizo que la gente me quisiera. Porque cuando un político hace eso es porque le importa a la gente. El político dice, no, lleváis razón, qué bien, qué bonito, a tomarse un par de copas. No. Pues bien, la experiencia demuestra que cuando se actúa así la gente lo asume. ¿Por qué no? Por ejemplo, y termino, y en esto voy a referirme a todos los dirigentes políticos sin excepción. ¿Cómo es posible que en la campaña electoral y ahora no estén hablando del problema del euro? Si saben perfectamente que no se puede hacer nada de sus programas mientras estemos en el euro. Si tanto Alberto Garzón como Pablo Iglesias como los demás, estando en el euro, no se puede hacer. Decidlo. Sí, se pueden hacer 4 cositas. Pero, por ejemplo, ya ha dicho Bruselas que el gobierno que entre, 10.000 millones de... Bueno, ¿entonces qué? ¿Pero por qué no lo han dicho? ¿Y con la deuda que hacemos? La deuda, hay que decirle a nuestro pueblo que no se puede pagar. Y además, que no se pague, pero además, sobre la deuda. Es verdad que el PP y el PSOE cambiaron la Constitución para decir que se pagase la deuda por encima de las necesidades. Pero había en ese artículo 125 un punto cuarto que decía, en casos de recesión o de problemas sociales, pues bien, hemos estado 4 años en recesión y el gobierno no lo ha aplicado. O sea, ellos cambian la ley y son incapaces también de cumplir la ley que han cambiado. Señores gobernantes, el derecho internacional, ¿ustedes no están en la ONU? Cerco total a los regímenes totalitarios. Arabia Saudita, no se le exporta un armamento. Israel, usted se le dice que no puede fabricar bombas atómicas. Dictador de tal sitio, intereses económicos, pues claro que lo hay. Entonces, cuando se hiciese el cerco y hubiese sistemas democráticos, se les ayudaría. Tendrían la soberanía alimentaria. ¿Por qué tengo yo que llevarles semillas si ya tienen las suyas? Claro que se puede. Lo que pasa es que nuestro concepto de calidad de vida cambiaría. Y entonces decían, no, es que esto va contra el mercado. Y a partir de ahí la gente se asusta. Vamos a ver. Vosotros, cuando habéis hablado con la gente, os voy a dar una serie de situaciones que yo veo muy curiosas. Primero, joder, perdón por la expresión, pero estoy hablando coloquialmente. Joder, tú eres un privilegiado, tú trabajas. Ay, la leche. ¿Desde cuándo un derecho es un privilegio? Y lo hemos aceptado, de que es un privilegio. Pero hay más. Llega el empresario campanudo. Es que yo doy puestos de trabajo. Dice el trabajador. Ay, es verdad, don Antonio da puestos de trabajo. Vamos a ver, don Antonio, usted tiene una empresa, ¿no? Y no tiene trabajadores. Se la come con sopa. Usted no es que da puestos de trabajo, usted es que necesita a los trabajadores, pero los trabajadores han aceptado ya que se les hace un favor. El dominio completo de la mente. Cuando tú consigues que el esclavo diga qué bien estoy y qué bueno es mi dueño, esto es lo que está ocurriendo. Pero eso ha sido por la debilidad ideológica de la izquierda. Claro, fijaros el combate tan duro que tenemos por delante. En el año 1973 había un profesor marxista llamado Herbert Marcuse
Era el momento después del Mayo francés, había un auge de la izquierda muy fuerte. Es el momento en que hay los países no alineados. Estaba Tito, estaba Fidel Castro, Patricio Lumumba, Ho Chi Minh, es decir, Nasser ya había acabado, pero había un resurgir. Estaba la rebelión del tercer mundo. Pues dijo Marcuse en un libro que era el final de la utopía, dice, ya hemos llegado a la utopía. Miren ustedes, señores, hoy hay alimentos para que coma todo el mundo. Dice la FAO, el organismo de las Naciones Unidas, que en el mundo se producen alimentos para 12.000 millones. Estamos 7.000, sobran. Hoy se pueden curar muchas enfermedades. Se fabrican medicamentos para curarlas. Hoy se pueden enseñar. ¿Qué ocurre? Que la utopía, cuando decían que era utopía, hoy es técnicamente posible. Porque muchas veces dice la derecha, no, esto no puede. Sí. Técnicamente hay comida para darle de comer. ¿Qué ocurre? El sistema político. Claro, esto hay que planteárselo a la gente. Estamos en un momento en que nos jugamos la concienciación. Y voy a dar un ejemplo. El otro día, presentando yo un libro de Juan Torres en su intervención dijo, la Thatcher decía, no, si lo importante no es la economía, lo importante es cambiar el alma. Lo importante es que penséis de otra manera. Porque ¿de qué me sirve a mí que mañana me suban el sueldo si después me lo quitan o en impuestos o en prestaciones sociales que no me dan, las tengo yo que poner de mi bolsillo? Y encima yo diga que eso es lo correcto. La Thatcher era una auténtica dirigente de lo suyo. Y en eso yo debo decir chapó. Porque frente a un general como la Thatcher había que poner a otros generales que dijesen justamente lo contrario. Por eso la Thatcher se impuso. O sea que hay que reconocer al adversario que ella hizo lo que tenía que hacer por los suyos. Muchas veces en nuestro campo eso no ocurre. Sí, siempre y cuando trasciendan de lo inmediato. Es decir, el primer nivel de conciencia de la gente es porque lucha por, ¿qué diría yo? Porque la arregle en la calle, por la escuela que no está, ¿qué? Por comer, sí, claro. Pero ese nivel de conciencia que han adquirido debe servir, una vez conseguidos los objetivos, para tener un nivel de otras batallas. Porque cuando se enfrentan a luchar contra un ayuntamiento, empiezan a darse cuenta el dinero del ayuntamiento de dónde viene, dónde lo utilizan. Cuando yo fui elegido alcalde, pues nos dimos cuenta enseguida de que había que cambiar el sistema de reparto de dinero. Y tuvimos encuentros con Suárez, con Abril Martorell, con Felipe González, con Borrell. Luego, el nivel de conciencia se tuvo que elevar a otro combate. Por eso el movimiento ciudadano no debe acabar solamente en la reivindicación municipal, sino la existencia de movimiento ciudadano es porque, desde nuestro punto de vista, crea conciencia para que ese ejército alcance un mayor nivel de especialización. No hay 11 millones para eso, no. Salvo que juguemos con las siglas. Si jugamos con siglas, por ejemplo, PSOE, de izquierda, porque viene de la izquierda. Claro, si jugamos con las siglas, los hay. Ahora vamos. Yo he tenido la paciencia de ver la propuesta del PSOE que ha hecho estos días. La he leído y la he estudiado. Hay que seguir en Europa. Nada de cuestionarse el artículo 135. Entonces sí, unas siglas de izquierda. Pero ¿cómo se aborda el problema de los paraísos fiscales? Vamos a ver unos cuantos problemas. ¿Cuál es la reforma fiscal que están dispuestos ustedes a hacer? Díganme ¿ustedes van a seguir con que los contratos estos a tiempo precario van a cambiar algo? ¿Qué va a pasar con las pensiones? Dígame usted, ¿qué cuantía de pensiones? Entonces, en teoría sí, pero cuando yo leo los programas, y yo lo recomiendo que lo leáis, leedlo atentamente. Además, toda mi historia política, sobre todo cuando estuve en Madrid, yo soy el que más veces ha invitado al Partido Socialista a hablar de programas. Y bien,
era imposible. Solamente estuvimos 4 meses negociando un programa y se rompió la negociación, estando Felipe González y yo, porque al llegar al tema de impuestos, allí era imposible. Era imposible. Por tanto, en España posiblemente va a llegar un cambio. Si yo no sé qué gobierno va a salir, ¿eh? El gobierno que salga va a durar menos que un caramelo en la puerta de una escuela. Todos los periodistas metiéndole a la gente que vamos a tener presidente, y a mí ya no me importa el presidente. Al día siguiente, ¿qué? Al día siguiente viene Europa, 10.000 millones. ¿Y qué dice el presidente de gobierno que salga? Bueno, pueblo mío, es que hay que recortar 10.000 millones porque es que dice Europa. Y la gente dirá, bueno, ¿y entonces tú por qué te has querido ser presidente? Para ser el capataz de lo que diga Europa. Por eso el cambio es posible en este país, pero la gente tendrá que asumir que quiere cambio. Mientras el Partido Popular tenga 123 diputados, que no entiendo cómo es posible, sí lo entiendo, pero voy a decir la palabra, me parece indecente e indecoroso, porque es una auténtica mafia. Ese es un problema muy duro. Yo he tenido que oír, cuando yo he denunciado problemas de corrupción en otra época, en el año 92, escuchar a los dirigentes del Partido Socialista, sí, pero la gente nos vota, ¿y es verdad? Este es el problema, porque si todo lo hacemos en el nivel político y no vamos a la base, el cambio de mentalidad, de valores, pues se sucederán gobiernos que claudicarán ante lo que dice Europa, o por la imagen no serán capaces de presentar las dificultades del momento. Vuelvo a lo de antes. ¿Por qué no se le dice al pueblo español dónde está el problema? Y voy a poner un ejemplo que me vais a permitir, porque te dicen, hombre, nosotros no podemos salirnos mañana del euro. Vamos, voy a contar un cuento. El ejército de Israel le dice a David, un pastorcillo, un chaval, mira niño, ese tío que está ahí, que mide 3 metros, ese es un hijo de su madre, ¿eh? Qué brazos tiene, qué fuerza, ha matado no sé cuántos de los nuestros y demás. Pero David, ese es el enemigo. Atención a esto. Alguien le dice a David quién es el enemigo. Pero David no se va inmediatamente contra Goliat. Hace ejercicio, se coge una buena onda, la trenza, la prepara, coge un buen guijarro, hace ejercicio y cuando está preparado mata a Goliat. ¿Qué estoy diciendo yo? Que hay que decirle al pueblo español, el problema se llama euro. ¿Esto significa que mañana vamos a irnos? No. Prepara a tu pueblo y prepara la onda. Lo que hay, y termino, en términos militares, y he dicho que la lucha política, hay que saber siempre quién es el enemigo. Cuando se lanzó la idea, aquello parecía un soufflé, desbordado, organizándose, y yo decía, bueno, cuando se explicó, esto no es un partido, esto no va a las elecciones, esto es ir preparando una guerra muy larga. En torno a lo real concreto, vamos a ver, yo creo que hay que teorizar, la teoría es fundamental, pero sin la práctica. Entonces, ¿qué llegamos a decir? Vamos a ver, ¿cómo podemos poner de acuerdo a esta gente que está aquí, a los que están aquí? Y entonces dijimos, vamos a ver, ¿quién es el hijo de mala madre que esté en contra de la pensión mínima a 1.000 euros? Lo digo por la experiencia, y voy a contar esta historia. Estuve en el Escorial este verano pasado, reuniendo a las mareas, a muchos colectivos, para explicarles los diferentes cívicos. Y entonces me dijo una gran organización allí presente, pero es que si vamos con nuestra organización, con un programa, todo el mundo querrá llevar su programa. Y digo, pero vamos a ver, en tu organización, ¿quién hay que diga que no a 1.000 euros? En tu organización, ¿quién hay que diga el salario mínimo 1.000 euros? Es decir, cosas
que nadie puede decir que no. No, es que hay que hablar del nacional. El problema es quién se lleva a la inmensa mayoría. Y la inmensa mayoría no te la llevas con un discurso levantando el puño ni cantando la internacional. A la mayoría te la llevas con problemas inmediatos que para solucionarlos encuentra otros problemas y otro nivel de conciencia. Me explico. Imaginemos que a un niño le decimos, mira, ¿te gusta jugar con la arena? Sí, ahí tienes arena. Y el niño va. Pero es que yo quiero llevarme la arena allí. Entonces tenemos que buscar un cubo. Sí, mira, el cubo hay allí. Sube a este sitio y lo coges el cubo. Y al coger el cubo, dice, es que hay otro niño que me lo quiere dar. Se va encontrando con otros problemas, entra en la concienciación. Como maestro que he sido y como seguidor de Sócrates, a través de lo concreto se conciencia la gente. Pero nosotros, muchas veces en la izquierda, nos gusta el meeting, nos gusta hacer el sermón. No. Lo real concreto. Y ya quiero dejar más claro. Imaginemos, 1.000 euros la pensión mínima. ¿Sabéis lo que significa? En mi tierra, donde han ido sacando la familia al abuelito que tenían en la ESA, porque los 500 euros, cuando le dicen 1.000 euros, que tampoco es la revolución esto, vayamos a que pensar que 1.000 euros, coño, ya tienes a la gente, que es muy poca cosa. Dice, oye, esto hay que apoyarnos para defenderlo, ya tienes al ejército. Y ahora sigue. Y cuando diga, oye, muchachos, que estos 1.000 euros, ¿verdad?, pero hay que sacarlo de algún sitio. Mira, yo voy a hacer esta reforma fiscal suave, pero los otros no quieren. Os quiero en la calle. Los tienes en la calle. Es tan difícil de entender. Pero claro, cuando yo he dicho programa, todos me han dicho, este es un gilipuerta. No. Para mí el programa no es poner en un papel lo que quiero hacer. No. Es lo que quiero hacer con la gente. Y las alianzas que establece la gente. Claro, esto es muy duro, porque no es la gran tribuna, no es Yo he estado haciendo el programa de Andalucía del año 86, se hizo elaborando con la gente. Yo estaba con los pescadores y han venido pescadores, los problemas de la pesca. Acabo la cabeza, tranquilo, vamos a ver, ¿tú qué opinas del palangre o de la rastra? Hasta que de pronto empezaba a hablar. Teníamos a los técnicos, pero las ideas salían de ellos y los técnicos los vestían. Ahora es muy duro, es más fácil saltar un meeting, pero bueno, y levantar el puño, compañeros, camaradas. Yo redacté el otro día el borrador del informe, el borrador nada más, y planteé una cuestión que se ha asumido. Se va a celebrar la asamblea en abril aquí, con un objetivo claro. En 6 meses tenemos que estar organizados en todas las provincias. Sí o sí. Y a los 6 meses en todas las comunidades. Porque claro, lo que no puede ser es que ahora estemos 3 aquí, 3 allá, viviendo. Esto es una organización muy horizontal, pero es una organización. Y en cuanto nos organicemos y lancemos este discurso de lo real concreto, ese día esto empieza a cambiar. Le voy a decir, estoy empezando a escribir un libro que tardará 2 años. La idea que yo tengo es la formación de un contrapoder. Mirad, en política es cuestión de fuerza, Dame una historia. Un contrapoder que se enfrente al poder y lo venza. ¿Para qué? ¿Es que queréis que cambie? No. Queremos gobernar. Y cuando digo gobernar no es que el Frente Cívico gobierne, no, sino que él impulse, porque yo el Frente Cívico lo veo bien como está, ¿no? Que impulse la capacidad de un gobierno y que gobierne. No es que, es que vamos a hacer oposición. No, es que yo quiero, yo no me refiero personalmente, estar en la Moncloa. Y desde ahí, con el boletín oficial del Estado, que es un arma, voy a estar también teniendo a la gente. Este es el objetivo, o sea que esto no es un juego. Lo sabe perfectamente el poder,
El poder siempre ha olido dónde está el enemigo. Por eso ahora mismo huele que el enemigo es Podemos. Claro, y van a muerte. Y claro, Podemos para mí, yo no soy de Podemos, pero yo sigo. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Lo tengo claro. Vamos a ver. Izquierda Unida está enferma de ella misma. No busquemos fuera. No busquemos fuera. Vamos a ver. En Izquierda Unida, desde su fundación, heredó un mal que tenía el PC. Dos almas. Una es un alma que después de la transición, sobre lo cual había mucho que hablar, se conformó con que el PSOE gobernase y nosotros estábamos aquí para obligarle a cambiar un poquito. O en el caso de que la derecha de título, pues nosotros con los compañeros del PSOE para que el PP no avanzase. Y había otra alma que, surgida más bien de la experiencia de partido aquí, que mantenía que había que crear un contrapoder que superase al PSOE. El único camino de cambiar esto. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista Obrero Español ha hecho las cosas que la derecha no tenía riles de hacer. ¿Está ahí? Es decir, toda la historia del PP ya está previamente facilitada por el gobierno González. Pero además están los documentos, está lo que hemos visto, está el Congreso de Bad Godesberg, está la alianza entre la socialdemocracia alemana y el partido de Angela Merkel, está Felipe González cuando ha dicho ahora que debía gobernar el PP, lo ha dicho, es decir, pero eso tiene que hacer visible a nuestra gente, y hacerlo visible significa una organización que quiera ser contrapoder. Yo soñé un momento con que algún día nosotros hiciésemos el sorpaso. Pero voy a contar algo que muy poca gente sabe. Cuando yo planteo la propuesta de sorpaso en el Consejo Político Federal, fue aprobada casi por unanimidad. ¿Pero qué es lo que se aprobó? Lo siguiente. Primero, compañeros, si algún día los planteamientos de izquierda tienen fuerza, es porque habremos superado electoralmente al PSOE. Dos, ¿cómo se hace eso? Mañana, no. Por ejemplo, las organizaciones de Izquierda Unida en su territorio hablen con las del PSOE, llévenlo a movilizaciones, discutan con ellos fraternalmente, empezar a trabajar por abajo, a preparar. No, eso era muy duro. Mejor ruedas de prensa. ¿Y qué ocurrió? Esto pasa en las elecciones del año 96. Y algunos dirigentes dijeron, vamos a hacer el sorpaso. Pues no, porque el sorpaso era una cosa pensada a largo plazo. Y claro, yo ahora cuando veo que Podemos está a punto de darlo, pues me siento feliz. Ahora me siento feliz y tengo que reconocer que aquellos dirigentes que aprobaron aquello, cuando salieron por la puerta ya estaban diciendo ellos otra cosa. Esto es un problema interno. Estas dos almas son las que en lucha permanentemente pues han hecho que se llegue a esta situación. ¿Y cuál es la salida que tiene Izquierda Unida? Muy difícil. Volver a los orígenes. En Izquierda Unida se ha abandonado una idea fundamental, básica, que es la elaboración colectiva de programas. Que sin eso, porque esa es la alianza. Yo traigo aquí a un juez independiente, a un médico independiente, a un albañil, y vamos a discutir de estas cosas. Y se pondrán de acuerdo, harán un programa, ya tengo la unidad. Es que no es del PC, pues que no sé, a mí me da igual. Para PC ya estoy yo, me expliqué leche. Estoy hablando desde concepciones leninistas. Lo que pasa es que en nuestro país a Lenin no se ha leído ni por el forro de las narices. No, pues sí, porque cuando llega Lenin y está Rusia en guerra, en la guerra mundial, pues están los revolucionarios que están esperándole la revolución. Mira, el mensaje que lanza el Partido Socialdemócrata, porque entonces no era Partido Comunista, entonces era Partido Socialdemócrata Ruso, tiene tres ideas: paz, pan y tierra.
No, del partido, no. Paz, pan y tierra, ya estaba. Desde entonces yo me he dado cuenta de que el partido que sepa conectar con las necesidades de la gente, sabiendo que eso es para seguir en los niveles de la lucha. Por eso yo insisto tanto en el programa, porque el programa para mí y la manera de hacerlo y la cantidad de gente que lo apoya me da la medida de la fuerza que algún día podremos tener. Machado, don Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar, no existe el futuro, lo hacemos nosotros. Es decir, queridos jóvenes y muchachos y demás que pasáis de la política, bueno, muy bien, me parece muy bien. Como vosotros no os mojéis, no tenéis esperanza ninguna, absolutamente ninguna, muchachos y muchachas, porque vuestros papás morirán, es un hecho biológico. ¿Y de qué vais a vivir? ¿Os vais a alquilar? No solamente el cuerpo, sino también el alma. Y cuando digo el alma me refiero a los valores, a la dignidad. Y luchar como lucho. Primero para entérate de los problemas y únete con ellos, con la gente. Sacúdete la pereza. Pasa de tantas horas en el ordenador. Mira lo que ocurre a tu alrededor. Moléstate un poquito. Es decir, sé un combatiente. Porque si no, el futuro no existe. Y tú lo habrás impedido. Me gustaría ser amable, pero estaría mintiendo.